Cuando los hijos son pequeños, nos parece que la cercanía con ellos será eterna, que siempre nos tomarán de la mano, nos escucharán, confiarán en nosotros y compartirán sus secretos más íntimos. Pero los años pasan, los hijos crecen, desarrollan su propia vida, sus propios pensamientos y sus propios misterios. Y muchos padres, un día, comprenden con dolor que entre ellos y sus hijos se ha levantado un muro invisible. Es entonces cuando surge la gran pregunta que los sabios han intentado responder durante siglos: ¿cómo mantener la cercanía con los hijos no solo por unos años, sino para toda la vida, hasta la vejez? Y es precisamente aquí donde las palabras de Omar Khayyam suenan con especial precisión y fuerza, porque él no hablaba de la educación en el sentido convencional, sino de la sabiduría humana y del trato hacia quienes amamos. Omar Khayyam enseñaba que la verdadera cercanía no nace del poder, ni del miedo, ni del deber, sino del respeto a la libertad del otro, incluso si ese otro es tu propio hijo. Esta es, quizás, la idea más difícil para los padres, porque el amor paternal a menudo se transforma sutilmente en control, en el deseo de dirigir, corregir, aconsejar y decidir por el hijo, actuando desde las mejores intenciones. Pero Khayyam advertía que donde hay demasiada presión, el vínculo espiritual desaparece y el hijo deja de estar presente de corazón, aunque físicamente siga a nuestro lado. Él decía que no se puede retener el amor con las manos, porque un puño cerrado pierde lo que una palma abierta podría sostener. En estas palabras se esconde una profunda verdad sobre la relación entre padres e hijos. Cuanto más permitimos que un hijo sea el mismo, más razones tendrá para volver a nosotros, no por obligación, sino por el llamado de su corazón. La cercanía con los hijos no comienza con las palabras correctas, sino con la capacidad de escuchar. Khayyam subrayaba que la sabiduría de una persona no se manifiesta en cuanto habla, sino en cómo sabe callar junto al otro, sin juzgar y sin interrumpir. Porque un hijo, especialmente cuando crece, siente de manera muy aguda la falsedad y la presión. Si sabe que a su lado hay alguien que lo escuchará sin sermones ni reproches, volverá a esa conversación una y otra vez. Muchos padres cometen el mismo error, quieren tener la razón en lugar de tener cercanía. Pero Khayyam decía que la razón sin amor vuelve a la persona solitaria, y esto se aplica también a la familia, porque se puede ganar una discusión con un hijo, pero perder su confianza, y la confianza es el fundamento de la cercanía para toda la vida. Otra idea importante que encontramos en la sabiduría de Khayyam es que no se puede exigir de los hijos aquello que no reside en nosotros mismos. Porque los hijos no aprenden de las palabras, sino de los estados de ánimo. Absorben la atmósfera del hogar, el tono de la comunicación, la actitud hacia el mundo y hacia las personas. Y sí. Si los padres quieren que sus hijos los busquen también en la edad adulta, es fundamental que ellos mismos sean personas vivas, sinceras y capaces de reconocer sus propios errores. Porque Khayyam consideraba que admitir la propia falta es un signo de fortaleza, no de debilidad. Cuando un hijo ve que su padre o madre es capaz de decir, me equivoqué o perdóname, el abismo entre ellos desaparece y surge una igualdad de almas, sin la cual es imposible mantener una cercanía real a través de los años. Khayyam también hablaba del valor de los momentos sencillos compartidos, porque la vida no se compone de grandes eventos, sino de conversaciones tranquilas, miradas y silencios. Son precisamente estos instantes los que más grabados quedan en la memoria de los hijos. Y luego, décadas después, se convierten en el puente por el cual los hijos ya adultos regresan a sus padres, tanto mental como emocionalmente. Él enseñaba que no hay que imponer la propia sabiduría a los hijos. Es mucho más importante compartir con ellos nuestra humanidad, nuestras dudas, miedos y alegrías, porque la sinceridad une con más fuerza que cualquier lección moral. Otro punto clave para preservar el vínculo, según Khayyam, es la capacidad de soltar, porque el hijo no pertenece al padre. El hijo llega a este mundo a través de nosotros, pero no para nosotros. Si los padres intentan vivir la vida del hijo en su lugar, le roban el derecho a su propio camino y se privan a sí mismos de una relación auténtica en el futuro. Khayyam escribió que el amor que encadena tarde o temprano se convierte en odio o frialdad, mientras que el amor que da alas regresa en forma de gratitud y calidez.
Cuando los padres aceptan las elecciones de sus hijos, incluso si no coinciden con sus expectativas, están construyendo los cimientos de esa cercanía que perdura cuando los hijos se vuelven adultos e independientes. Por eso es vital no comparar a los hijos con los demás, porque la comparación destruye la singularidad y engendra resentimiento, y el resentimiento es el mayor enemigo de la confianza. Si un niño siente desde pequeño que es aceptado tal como es, sin condiciones ni comparaciones, crecerá con la sensación de que siempre tendrá un lugar donde será comprendido, y ese sentimiento lo acompañará toda la vida. Khayyam también subrayaba que las palabras de los padres permanecen con los hijos para siempre, pues una palabra puede ser un apoyo o una herida. El sabio elige sus palabras para que sigan dando calor incluso años después. Por tanto, si los padres desean mantener la unión con sus hijos hasta la vejez, deben recordar que cada palabra dicha con dureza puede convertirse algún día en la razón de un silencio eterno entre ellos. Otra idea profunda de Khayyam es que no se puede amar la imagen pasada del hijo y no notar en quién se ha convertido hoy. Los hijos cambian, crecen y se buscan a sí mismos. Si los padres siguen viéndolos solo como pequeños e indefensos, les niegan el derecho a ser adultos, y eso destruye el respeto, sin el cual es imposible la cercanía entre personas maduras. Él decía que el respeto es una forma de amor. Y si los padres tratan a sus hijos adultos como a iguales, y no como a eternos aprendices, surge entre ellos un nuevo nivel de conexión, mucho más profundo. Khayyam enseñaba que la verdadera cercanía no requiere una presencia constante, vive incluso en la distancia si existe aceptación y calidez entre las personas. Por eso, no hay que temer que los hijos se marchen o que llamen y escriban con menos frecuencia. Es importante no verlo como una traición, sino como una etapa natural de la vida, porque la confianza y el amor no se miden por la frecuencia de las llamadas, sino por la sinceridad de los sentimientos. También decía que es vital que los padres sigan viviendo su propia vida, sin disolverse por completo en la de sus hijos. Cuando una persona adulta se interesa por sí misma y por el mundo, dan ganas de estar a su lado. Pero cuando convierte a sus hijos en el único sentido de su existencia, les impone involuntariamente la pesada carga de ser responsables de su felicidad, y eso genera rechazo. Khayyam consideraba que la felicidad es una responsabilidad individual, y ese entendimiento es lo que hace que las relaciones sean ligeras y libres. Mantener la cercanía con los hijos hasta la vejez, según la sabiduría de Khayyam, significa permanecer abierto, vivo y dispuesto a aprender de ellos, tal como ellos una vez aprendieron de nosotros. En este círculo de respeto y amor es donde nace ese vínculo que no se rompe con el tiempo. Al final, es fundamental hacerse una pregunta que cada padre puede responderse en silencio pero con honestidad: ¿quiero tener la razón o quiero estar cerca? ¿Quiero que mi hijo tema decepcionarme o que no tenga miedo de acudir a mí con cualquier verdad? La respuesta a esta pregunta determinará si la cercanía perdurará no solo hoy, sino décadas después, cuando las palabras de Omar Khayyam dejen de ser simples versos bellos para convertirse en sabiduría vivida. Siguiendo esta idea, es importante decir que la cercanía no se mantiene por sí sola, no es un regalo que se recibe de una vez y para siempre. Hay que cuidarla cada día, a veces de forma imperceptible, a través del trabajo interno. Khayyam subrayaba con sutileza que las relaciones no se destruyen por un solo acto, sino por pequeños errores repetidos día tras día que parecen insignificantes, pero que con el tiempo se acumulan y se transforman en frialdad. Decía que la indiferencia es más terrible que la ira, porque la ira sigue siendo un sentimiento, mientras que la indiferencia significa que el vínculo ya se ha debilitado. Por eso es tan importante que los padres no pierdan el interés por el mundo interior de sus hijos, incluso cuando creen saberlo todo sobre ellos. Los hijos crecen y cambian, si el padre deja de hacer preguntas, no por cortesía, sino por un deseo genuino de comprender, se aleja sin darse cuenta y luego se sorprende de que el hijo ya no comparta sus pensamientos. Khayyam enseñaba que una persona se abre donde se siente aceptada sin juicios. Si un hijo sabe que su franqueza será recibida con reproches o burlas, elegirá el silencio, y ese silencio puede durar años. También decía que no se deben ridiculizar los sentimientos de otra persona,
por muy ingenuos o exagerados que nos parezcan, porque para quien los vive son reales. Cuando los padres invalidan las emociones de un hijo, destruyen no solo un momento de confianza, sino el fundamento de su futura cercanía. Otra idea de Khayyám vinculada a la relación entre padres e hijos es la paciencia. El sabio comprende que cada uno avanza a su propio ritmo, y si se apresura el crecimiento, se puede quebrar lo que aún no ha fortalecido. Los padres a menudo quieren resultados rápidos, que el hijo comprenda o cambie de inmediato. Pero Khayyám recordaba que los frutos maduran a su debido tiempo, y la presión excesiva genera resistencia en lugar de gratitud. Cuando los padres saben esperar y confiar en el proceso de maduración, los hijos sienten esa confianza y se esfuerzan por estar a la altura, no por miedo, sino por respeto. Khayyám también decía que no se debe recordar a una persona sus errores una y otra vez, porque el pasado debe enseñar, no ser un látigo. Si los padres regresan constantemente a los fallos de sus hijos, no les permiten empezar de cero, y sin esa oportunidad es imposible mantener una relación cálida en el futuro. El perdón, según Khayyám, no es debilidad, sino liberación, ante todo para quien perdona. En la familia esto es especialmente vital, porque los resentimientos guardados entre padres e hijos pueden vivir durante décadas, envenenando incluso los encuentros y conversaciones más esporádicos. Otro aspecto importante de la cercanía sobre el que escribió Khayyám es la honestidad, pero no una honestidad ruda y fría, sino una cuidadosa y humana. Porque la verdad dicha sin amor, hiere, pero la verdad dicha con cuidado, sana. Es fundamental que los padres sepan hablar de temas difíciles de modo que el hijo sienta apoyo y no una amenaza, ya que es precisamente en los momentos duros donde se pone a prueba la profundidad del vínculo. Khayyám enseñaba que a las personas cercanas se las conoce no en la alegría, sino en las pruebas. Si un hijo atraviesa un periodo difícil, y ve que su padre o madre está a su lado no como un juez, sino como un aliado, esa conexión se vuelve casi indestructible. También subrayaba que no se debe usar el amor como una herramienta de manipulación, ni retirar el afecto como castigo por la desobediencia o por no cumplir con las expectativas. Porque el amor condicional enseña a la persona a dudar de su propio valor, y la duda sobre el valor personal impide construir relaciones sinceras incluso con los seres más queridos. Cuando un hijo sabe que lo aman no por sus calificaciones, sus logros o por ser conveniente, sino simplemente por ser quien es, lleva ese sentimiento consigo toda su vida y lo devuelve a sus padres en forma de cuidado y atención en la edad adulta. Khayyám hablaba también de la gratitud, pero no de aquella que se exige, sino de la que nace por sí misma. Porque la gratitud no se puede reclamar, solo se puede merecer. Y los padres que no exigen sacrificios ni deudas eternas son, la mayoría de las veces, quienes reciben la gratitud más sincera de sus hijos adultos. Él recordaba que los hijos no tienen la obligación de hacer realidad los sueños frustrados de sus padres. Cuando los padres dejan de vivir a través de sus hijos, surge entre ellos un espacio para una cercanía real y no forzada. Es fundamental la idea de Khayyám de que cada persona, incluso la más cercana, tiene derecho a tener secretos. Si los padres respetan los límites personales de sus hijos y no invaden su mundo interior sin invitación, demuestran un respeto que, más tarde, regresará a ellos de la misma manera. La cercanía no significa una fusión total, significa el deseo voluntario de estar al lado del otro. Y este deseo es imposible de mantener sin respeto al espacio personal. Khayyám también decía que las relaciones cálidas se mantienen con gestos sencillos de atención y no con palabras grandilocuentes, porque a veces un mensaje corto, una charla tranquila o un interés sincero valen más que largos sermones y consejos. Él enseñaba que es vital expresar el amor a los hijos no solo con palabras, sino con actitudes, porque es la actitud lo que se siente con más fuerza. Al mantener la cercanía con los hijos hasta la vejez, los padres, siguiendo la sabiduría de Khayyám, aprenden a aceptar los cambios inevitables de la vida, aprenden a alegrarse por los éxitos de sus hijos sin compararlos con sus propias ideas sobre el camino correcto y aprenden a soltar los miedos, porque el miedo es un mal consejero en el amor.